bendiga, muy buenos días. Soy el pastor Dixon Espinosa, ingresando a sus hogares con la meditación de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un mensaje titulado de esta manera: el propósito de Dios se cumplirá por encima de todo pronóstico. Para eso, para meditar este mensaje, te invito a que podamos leer juntos aquí en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, capítulo 28, versículo 3, dice de esta manera: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. El mensaje se titula: el propósito de Dios se cumplirá por encima de todo pronóstico. Y vemos aquí claramente que el pronóstico en la vida del apóstol Pablo era un pronóstico negativo. Él había naufragado. Su barco, que él iba prácticamente en el mar, naufragó, y muchas personas que viajaban en el barco llegaron a la isla llamada la isla de Malta. El pronóstico era un pronóstico de tragedia, era un pronóstico de naufragio, ¿verdad? Pero por encima de todo ese pronóstico negativo que Pablo tenía, el haber naufragado, se estaba cumpliendo un diseño y un plan y un propósito de Dios. O sea, Dios quería que Pablo, por esa circunstancia o pronóstico negativo, llegara a la isla de Malta para evangelizar y para orar por los enfermos. Tal vez en este momento pueda decir: yo tengo un pronóstico negativo, estoy pasando ciertas situaciones difíciles. Pues Dios te dice en este día, Dios te dice que el propósito de Dios se cumplirá por encima de ese pronóstico negativo que tú puedas tener. Mire cómo obra el Señor. Para mucha gente tal vez se podría decir: pues este siervo de Dios está pasando un naufragio, está pasando una situación difícil. Pero lo que no sabían las personas, o las personas que lo conocían, ¿verdad?, que venían en el barco, lo que no sabían era que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. ¿Y cuál era el propósito? Que Dios quería que el apóstol Pablo fuera a la isla de Malta a evangelizar y a predicar la palabra del Señor. Y algo más sucedió. Dice aquí claramente que cuando Pablo llegó a la isla y estaba haciendo fuego, estaba cogiendo unas ramas secas, dice que una víbora, versículo 3, una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano, se lo picó. Imagínate, lo picó. No solamente había naufragado, a punto de morir. Llegó a la isla de Malta, estaba prendiendo un fuego, y una víbora, dice la Biblia, que lo picó, se le enredó en su mano. Y dice algo más: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. O sea, la gente, como no entendía el plan de Dios tan grande y maravilloso, lo que no sabía era que Dios lo iba a guardar de esa picadura. Porque usted sabe muy bien que cuando nos pica una víbora, pues ese veneno recorre rápidamente las toxinas
recorren rápidamente nuestro cuerpo, nos hinchamos, nos desmayamos y es una muerte segura porque no hay medicamentos. Tal vez en ese lugar no había ningún tipo de medicamento y Pablo iba a morir. El pronóstico era un pronóstico trágico. Para la gente del lugar lo vieron y dice que ellos esperaban. Aquí dice, ellos estaban esperando, versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. ¿Ve? ¿Se da cuenta? O sea que la gente que vivía en la isla de Malta, que se acercó a verlos a ellos, que habían naufragado, que su barco se había hundido. Ellos dieron un pronóstico negativo. Ellos pensaban que el apóstol Pablo iba a morir. Ellos pensaban que esa víbora, nadie se podía librar de esa víbora. ¿Se da cuenta? El pronóstico era negativo, pero por encima de todo eso, Dios estaba cumpliendo su propósito, y su propósito pesa mucho más que todo pronóstico negativo. Tal vez en este momento tú te preguntarás, ¿verdad?, por la situación que estás viviendo, por la realidad que estás viviendo en tu vida, y tal vez tu pronóstico sea negativo, tal vez tienes un pronóstico de enfermedad, o tal vez tienes problemas familiares difíciles. Pues yo te quiero decir de parte del Señor que el propósito de Dios se cumplirá por encima de ese pronóstico. No importa lo que el médico dice, no importa lo que tu situación puede decir en este momento, el propósito es más grande, pesa mucho más, es más poderoso. Ni aún mismo el apóstol Pablo lograba entender el por qué él naufragó, por qué él iba rumbo a otro lugar. Pero lamentablemente Dios permitió que su barco naufragara, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él llegara a Malta, a la isla de Malta, y predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces vemos claramente cómo es que obra el Señor, el carácter de Dios. Y los lugareños, dice la Escritura, que ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto. O sea, ellos estaban esperando que él muriera. Me imagino que los lugareños decían, este hombre va a morir. Ya lo picó esa víbora. Se va a hinchar y se va a caer y va a morir. Pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene planes y cuando Dios tiene propósitos con una persona, como lo tenía con el apóstol Pablo, Dios lo guardó y Dios disuelve el veneno en su sangre, lo cuida y lo protege. ¿Se da cuenta? Cuando Dios tiene planes con alguien, Dios los va a cuidar y bendecir. De una u otra manera, Dios los va a guardar. Porque el propósito es más grande. El diseño de Dios es más grande y los planes que Dios tenía con el apóstol Pablo eran eso, que llegara a la isla de Malta. Y tal vez el enemigo de las almas, ¿verdad?, envíe esta víbora para detener los planes del Señor, pero ¿quién podrá detener los planes del Señor? Ni el veneno mortal de esa víbora le hizo daño al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él iba comisionado por Dios. ¿Se da cuenta? Así que, amados hermanos, ¿verdad? No importa el pronóstico que estemos viviendo hoy en día, debemos seguir adelante entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Así que, pues nada, decirles que este mensaje, espero que este mensaje pueda ahondar un poquito más la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué más sucedió? En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Se da cuenta? O sea que Dios tenía un plan de salvación en esa isla de Malta específicamente. Por eso Dios permitió el naufragio, y aún Dios lo cuidó a Pablo del veneno de esta víbora mortal, porque Dios tenía propósito con un propietario de aquella isla que se llamaba Publio. Él era un hombre principal, dice la palabra, que quiere decir era como un gobernador ahí en la isla de Malta.
Y Dios tenía planes con él, Dios tenía propósitos con esa familia especial y con toda la comunidad de la isla de Malta. Se da cuenta, así como Dios tiene propósitos con nosotros. Yo recuerdo, ¿verdad? Nuestro pastor Víctor Vázquez vino acá al Perú. ¿Y qué no ha pasado él en diferentes situaciones? Vino hace casi 19 años a predicar la palabra acá a Chulucanas. ¿Qué tantas cosas pasaron, verdad? Yo recuerdo que fui un día, ¿verdad?, a desanimar a un hermano mío que él estaba congregando en la iglesia, y de pronto yo sentí como una fuerza especial que me sentaba en el mueble, como diciendo que lo que él estaba profesando era mucho mayor que lo que yo tenía. Yo vi una fotografía del pastor Víctor Vázquez que tenía una oveja aquí en su cuello, y algo me habló y me dijo que ese pastor era un hombre de Dios, y así yo me convertí al evangelio. ¿Se da cuenta? Quiere decir entonces que yo llegaba con una circunstancia de un pronóstico de desánimo. Yo llegaba a desanimar a un hermano mío de sangre que estaba congregando en la iglesia. Yo llegaba con un pronóstico de desánimo, tratarlo de desanimar, de sacarlo de las cosas del Señor. Pero el propósito de Dios es más grande. Y mire cómo fui llamado. Después de varios años fui llamado a dirigir, ¿verdad?, por la gracia de Dios como pastor, la iglesia de Chulucana y diferentes misiones. Porque el propósito de Dios se cumplirá por encima de todo pronóstico negativo. Y dice la palabra que el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio en la casa de Publio, un principal ahí en la isla de Malta. Pues, ¿qué más sucedió? Dice la palabra del Señor. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. O sea que cuando Pablo llega, el apóstol Pablo llega a la casa de Publio, este hombre que tenía tierras ahí, vemos claramente que él encontró un cuadro difícil. Y ese cuadro era que el padre de este hombre, Publio, estaba enfermo con disentería y una fiebre terrible, a punto de morirse. Mire cómo es el Señor. Mire cómo el Señor permite el naufragio. Mire cómo el Señor lo salva de la picadura de la serpiente para llevarlo a la casa de este principal. Porque al ver la gente que Pablo no le pasó nada, ellos entonces abrieron sus hogares para que Pablo llegara. Porque Dios sabía muy bien que debía haber una manifestación ahí del poder de Dios. Algo debía hacerse. Y ellos fueron testigos de que el veneno no le hizo nada al apóstol Pablo. Y al ver eso, ellos abrieron su corazón y también abrieron la puerta de su casa. ¿Se da cuenta? O sea que aún Dios permitió que la víbora lo picara en presencia de varios testigos que vivían ahí, para que ellos pudieran ver que el apóstol Pablo estaba respaldado por Dios, ¿verdad? Sucedió un milagro prácticamente, Dios lo cuidó. No es que yo voy a ir a coger una serpiente pensando que no va a hacer nada, fue algo circunstancial de parte de Dios. Porque a veces pasa, ¿no? Cuando se tergiversa la enseñanza bíblica, se hace pensar de que todos los cristianos vamos a ir a coger una serpiente para tratar de decir, no me va a pasar nada, como ha pasado en muchas sectas congregacionales, ¿verdad?, que desvían a la gente a estas situaciones. Esto fue algo circunstancial, fue algo de parte de Dios, porque Dios quería que los pobladores de Malta vieran cómo es que el poder de Dios lo cuidó del veneno para no morir. ¿Se da cuenta? Así que no les aconsejo, claro, coger ninguna serpiente, ¿no? Eso es algo circunstancial. Si algo llega a nuestra vida que nosotros no esperamos ni buscamos, confiamos de que el poder del Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir. Pues resulta que los pobladores entonces le abren el corazón y le abren la puerta de su casa al apóstol Pablo. Y este hombre principal, Publio, lo lleva a su casa al apóstol Pablo, y dice la Biblia que encuentra un cuadro de enfermedad. Estaba su papá de él enfermo con disentería y con fiebre, una enfermedad terrible. Y la Biblia dice: y entró Pablo, y al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Imagínate, el apóstol Pablo oró por la sanidad del padre de Publio, y la Biblia dice que fue sanado,
qué gran testimonio para ellos, ¿verdad? Y ellos vieron que fue salvado del naufragio, vieron que la serpiente no le pudo hacer nada, y ahora estaban viendo que este hombre que vino de un naufragio estaba orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y su padre fue sanado. Qué gran testimonio del poder de Dios. Él comenzó, me imagino, a hablarles del Señor Jesucristo. Y él oró en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder y en el nombre de Jesucristo hay autoridad. Él era un representante de Jesucristo en la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Y ese testimonio de sanidad, imagínense, permitió que los demás pobladores tuvieran la confianza de acercarse donde estaba el apóstol Pablo para que también orara por ellos. Dice aquí, aconteció, ¿verdad? Hecho esto también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el propósito de Dios con la isla de Malta? ¿Cuál era el propósito de Dios con esas personas tal vez aisladas en esa isla? El propósito de Dios era usar la vida de Pablo, hacerlo naufragar, mostrar su poder con la picadura de la víbora, para que ellos pudieran acercarse, ¿verdad? Y ver que aún Pablo estaba sanando a los enfermos y ellos también fueron sanados. En el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. El apóstol Pablo estaba haciendo un instrumento ahí para sanar y para libertar de muchas enfermedades a los pobladores de la isla de Malta. Dice que mucha gente, imagino que la gente venía corriendo al saber del testimonio que el padre de Publio había sanado por la oración del apóstol Pablo en el nombre de Jesús y haberle impuesto las manos en el nombre de Jesús. Dice que la gente se agolpó, la gente se acercó donde él estaba y llevaron a sus enfermos para que también el apóstol Pablo orara por ellos. Y también dice que el apóstol Pablo oró por ellos en el nombre de Jesucristo y ellos fueron sanados. ¿Se da cuenta? Ese era el propósito de Dios. El pronóstico era negativo. El pronóstico era un pronóstico de naufragio, un pronóstico de muerte con la picadura de la víbora. Humanamente hablando, el pronóstico que él tenía era algo negativo, de muerte, de dificultad. Pero el propósito, que es más fuerte, el propósito de Dios, que es un diseño supremo, se impuso por encima de ese pronóstico negativo, que pareciera que era un pronóstico negativo, pero era un plan y un diseño de parte de Dios. Y dice que mucha gente fue sanada, mucha gente fue bendecida. Ese es el propósito de Dios. Así que yo te animo a identificar el propósito en tu vida, que Dios tiene planes contigo, como los tiene conmigo y con todos los cristianos que vivimos una experiencia personal con el Espíritu Santo cada día. Así que, amados hermanos, hay algo más aquí, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Imagínate, la gente estaba sumamente agradecida de que Pablo les había llevado la palabra, la oración y la sanidad. Dice que lo cargaron, o sea, le pusieron cosas, alimentos, para que él pudiera viajar donde él tenía que ir sin ningún contratiempo. Y vemos claramente cómo los pobladores de la isla de Malta quedaron sumamente agradecidos. ¿Se da cuenta? Se cumplió el propósito por encima de todo pronóstico. Y si vamos un poquito a ver la vida de Jesús, el pronóstico en la cruz era un pronóstico de muerte, era un pronóstico de tragedia. Si tú miras la cruz, era un pronóstico negativo. Imagínate la cruz en este momento. Jesús estaba crucificado. Para la gente en ese tiempo el pronóstico era de muerte, un pronóstico negativo. Pero lo que la gente no sabía en el tiempo de Jesús, que el propósito se estaba cumpliendo, que era que Jesucristo al tercer día resucitaría, que Jesucristo se entregó, nuestro Señor, como cordero inmolado por nuestros pecados. El propósito de Dios también se cumplió en la vida de nuestro amado y redentor, Señor Jesucristo. Así que yo te animo en esta hora a que no mires tu pronóstico, que mires más allá. Tal vez hay situaciones, hay enfermedades, hay problemas económicos, pero mira más allá, mira el propósito.
Y dile al Señor en esta hora: Señor, ayúdame a entender, Señor amado, cuál es el propósito en medio de esta situación difícil. Así que espero que este mensaje ha sido de reflexión para tu vida. Y yo te animo a hacer una oración en este momento para que tú puedas identificar en medio de ese pronóstico negativo cuál es el propósito de Dios en medio de esa circunstancia en tu vida personal, familiar y congregacional. Oramos. Padre, bendecimos este tiempo. Señor, gracias, Padre bendito, porque hoy tú has estado aquí en esta reflexión de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir, Padre mío, identificando el propósito en medio de todo pronóstico. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, bendice, Padre, a todos los de la fe. Te pido que los ayudes y que ellos sigan adelante para que se cumpla el propósito tuyo en nuestras vidas, como se cumplió en la vida del apóstol Pablo, en la isla de Malta, que mucha gente fue sanada y se le dio testimonio de tu poder y tu grandeza, amado Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos reflexionar en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.